Todo el mundo dice que quiere la verdad, pero muy pocas personas están realmente preparadas para verla. Porque la verdad tiene un problema. No solo cambia lo que sabes, cambia quién eres. Cambia cómo ves a las personas. Cambia las decisiones que tomas. Y a veces, cambia la vida que creías que querías vivir. Por eso muchas personas no buscan la verdad. Buscan una historia que les permita seguir viviendo igual. Pero llega un momento en el que esa historia ya no funciona. Y ese momento es el que vamos a explorar hoy. La mayoría de las personas dicen que quieren la verdad. Pero si observas con atención cómo vivimos, lo que realmente buscamos casi siempre es tranquilidad. Queremos sentir que nuestras decisiones tienen sentido, que el camino que elegimos en algún momento fue el correcto, que las personas en las que confiamos son exactamente quienes creemos que son. Y para mantener esa sensación de coherencia, el cerebro hace algo muy interesante. Empieza a construir historias. Historias que explican lo que pasa a nuestro alrededor, pero sobre todo historias que nos permiten seguir sintiéndonos cómodos con quienes somos. Porque la verdad tiene un problema que casi nadie menciona. La verdad no siempre encaja con la persona que creemos ser. A veces la verdad señala algo que preferiríamos no ver. Un error que llevamos años justificando. Una decisión que no fue tan noble como nos contamos. O una relación que en el fondo sabíamos que no era exactamente lo que parecía. Y cuando una persona empieza a intuir algo así, el instinto no suele ser mirar más de cerca. El instinto suele ser proteger la historia, cambiar la interpretación, buscar explicaciones que encajen mejor, convencerse de que todo tiene una razón. Porque mientras la historia se mantiene, la identidad también se mantiene. Y eso nos permite seguir viviendo exactamente igual. El problema es que esa historia no siempre se construye de forma consciente. Muchas veces aparece poco a poco, en pequeños ajustes que hacemos en nuestra forma de interpretar lo que ocurre. Una conversación incómoda que reinterpretamos después. Un comportamiento que justificamos con una explicación conveniente. Una señal que preferimos ignorar porque complicaría demasiado las cosas. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a ver el mundo no como es, sino como necesitamos que sea para seguir sintiéndonos bien con nosotros mismos. Porque aceptar ciertas verdades no solo cambia lo que sabemos. A veces cambia la imagen que tenemos de nosotros. Y eso es algo que el ego intenta evitar a toda costa. Por eso, muchas personas no huyen de la verdad porque sea difícil de entender. Huyen de ella porque, en el fondo, saben que entenderla podría obligarlas a cambiar. Y cuando una persona empieza a vivir dentro de una historia así, esa historia no solo explica lo que pasa a su alrededor, también empieza a proteger algo mucho más delicado. El ego. Porque el ego no es solo orgullo. El ego es la imagen que tenemos de nosotros mismos. La idea de que somos una persona coherente, que nuestras decisiones tienen sentido, que las cosas que hicimos en el pasado fueron, de alguna forma, justificables. Y cuando aparece una verdad que contradice esa imagen, el ego reacciona. No con curiosidad, con resistencia. A veces esa resistencia es evidente. Negamos lo que pasó, discutimos los hechos, buscamos culpables fuera. Pero muchas veces es mucho más sutil que eso. No negamos la verdad directamente, la reinterpretamos. Cambiamos ligeramente el significado de lo que ocurrió. Ajustamos los detalles hasta que la historia vuelva a encajar. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a defender una versión de la realidad que nos resulta más cómoda, aunque no sea del todo cierta. Ese es el momento en el que aparece el autoengaño. No como una mentira consciente, sino como una forma de proteger la identidad. Porque aceptar ciertas verdades tiene un coste. A veces implica reconocer que nos equivocamos, que confiamos en alguien que no debíamos, o que durante mucho tiempo estuvimos defendiendo algo que en el fondo sabíamos que no era verdad. Y aceptar algo así no solo cambia una opinión, cambia la historia que llevamos años contándonos sobre nosotros mismos. Por eso el autoengaño no suele aparecer de golpe.
Aparece poco a poco, en pequeñas decisiones mentales, en interpretaciones que nos tranquilizan, en explicaciones que nos permiten seguir adelante sin cuestionar demasiado lo que creemos. Hasta que llega un momento en el que la historia ya no describe la realidad, solo describe lo que necesitamos creer para seguir sintiéndonos bien. Y el problema de vivir dentro de una historia así es que la realidad no desaparece. Puede tardar, puede ser incómoda, pero tarde o temprano empieza a filtrarse. A veces lo hace de forma muy sutil. Una contradicción que aparece en una conversación, un detalle que no encaja del todo, una reacción que nos deja una sensación extraña. Algo dentro de nosotros lo percibe, aunque intentemos ignorarlo. Porque el cerebro puede construir historias, pero hay una parte de nosotros que sigue registrando lo que realmente ocurre. Y esa parte empieza a lanzar pequeñas señales. Incomodidad, dudas que aparecen cuando estamos solos, esa sensación difícil de explicar de que algo no termina de encajar. En ese momento ocurre algo muy interesante. La persona llega a una especie de cruce. Puede mirar más de cerca o puede reforzar la historia. Y la mayoría de las veces elegimos lo segundo, porque mirar más de cerca tiene consecuencias. Significa aceptar que quizá interpretamos mal a alguien, que defendimos algo que no era cierto, o que durante mucho tiempo estuvimos evitando una verdad bastante evidente. Y reconocer algo así requiere algo que no siempre estamos dispuestos a hacer: humildad. Porque ver la verdad no solo cambia la forma en la que vemos el mundo, a veces cambia la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Y ese es un precio que mucha gente prefiere no pagar. Por eso algunas personas pasan años defendiendo historias que en el fondo ya saben que no se sostienen. No porque sean incapaces de entender la realidad, sino porque aceptar esa realidad les obligaría a reconstruir parte de su identidad. Y reconstruir la identidad es un proceso incómodo. Significa revisar decisiones pasadas, admitir errores y aceptar que quizá no éramos exactamente la persona que creíamos ser. Pero evitar ese proceso tiene un coste, porque cuanto más tiempo defendemos una historia que no encaja con la realidad, más difícil se vuelve abandonarla. Y llega un punto en el que la persona ya no está defendiendo la verdad, está defendiendo la versión de sí misma que esa historia le permite mantener. Y cuando una persona llega a ese punto, ya no está simplemente ante una duda, está ante una decisión. Porque llega un momento en el que la historia empieza a romperse, ya no encaja tan bien como antes, las explicaciones empiezan a sonar forzadas, y cada vez hace falta más esfuerzo para seguir creyéndola. Detalles que antes ignorábamos empiezan a volverse evidentes, comportamientos que justificábamos empiezan a verse diferentes, y lo que antes parecía coherente empieza a mostrar grietas. En ese momento aparecen dos caminos. El primero es el más fácil: ignorar lo que está pasando, reforzar la narrativa, rodearse de personas que confirmen lo que uno ya cree, buscar explicaciones que encajen con la historia. De esa forma, la identidad sigue intacta, todo sigue teniendo sentido, y la incomodidad desaparece, al menos por un tiempo. Pero hay un problema con ese camino. Cuanto más se defiende una historia que ya no encaja con la realidad, más frágil se vuelve. Porque cada nueva contradicción obliga a construir una explicación adicional, y luego otra más, hasta que la persona ya no está defendiendo la verdad, está defendiendo la historia. Y mantener una historia así requiere cada vez más energía, más justificaciones, más reinterpretaciones, más esfuerzo para evitar mirar directamente lo que está delante. Pero existe otro camino, mucho más incómodo. Mirar directamente lo que está ocurriendo, sin suavizarlo, sin reinterpretarlo, sin intentar proteger la narrativa que hemos construido durante años. Y cuando alguien hace eso, descubre algo que pocas personas están dispuestas a aceptar: que ver la verdad casi siempre implica perder algo. A veces se pierde una idea que teníamos sobre nosotros mismos. Otras veces se pierde la imagen que teníamos de alguien en quien confiábamos. Y en algunos casos, lo que se pierde es una parte entera de la vida que creíamos tener clara. Planes que parecían firmes, relaciones que parecían seguras, convicciones que parecían incuestionables. Por eso tanta gente evita ese momento,
No porque la verdad sea imposible de entender, sino porque entenderla exige renunciar a ciertas versiones de nuestra propia historia. Y renunciar a una historia que hemos defendido durante años puede sentirse casi como perder una parte de uno mismo. Pero también ocurre algo curioso cuando alguien decide atravesar ese momento. Cuando deja de proteger la historia y empieza a mirar la realidad tal como es. Algo cambia. La confusión empieza a desaparecer. Las cosas empiezan a verse con más claridad. Y por primera vez en mucho tiempo, las decisiones dejan de basarse en lo que uno necesita creer y empiezan a basarse en lo que realmente está pasando. Y quizá ahí está una de las verdades más incómodas sobre nosotros mismos. Que muchas veces no nos engañamos porque la verdad sea difícil de encontrar. Nos engañamos porque ya intuimos lo que vamos a encontrar si miramos demasiado de cerca. Intuimos que algo no encaja, que algo no era como creíamos, o que durante demasiado tiempo hemos estado defendiendo una historia que nos hacía sentir bien, pero que ya no describe la realidad. Y aceptar eso exige algo que no siempre estamos dispuestos a hacer. Soltar. Soltar una idea, soltar una versión de nosotros mismos, o soltar una historia que llevamos años repitiendo. Por eso el autoengaño puede durar tanto tiempo, porque mientras la historia se mantiene, también se mantiene la identidad que construimos alrededor de ella. Pero hay algo que tarde o temprano termina ocurriendo. La realidad siempre encuentra la forma de aparecer. Puede tardar, puede ser incómodo, pero tarde o temprano rompe la historia. Y cuando eso ocurre, cada persona tiene que decidir algo muy simple. ¿Seguir defendiendo la historia? ¿O empezar a mirar la verdad? Aunque esa verdad cambie por completo la forma en la que se ve a sí misma.